No la voy a dar toda porque es bastante esta creencia, o sí se las voy a dar, pero no en esta noche. La voy a dividir y yo espero que en la siguiente la termine. ¿Por qué voy a hacer con este estudio eso, hermanos? Porque uno de los engaños que el diablo va a ocupar en el tiempo del fin son dos engaños. Nosotros le llamamos dos errores capitales. Una de ellos es la santidad del domingo, que la va a ocupar en el tiempo del fin. Y el otro engaño con el que va a traer al mundo entero se le llama la inmortalidad del alma. Y eso tiene que ver mucho con la naturaleza del ser humano. En este estudio, si tienen su lapicero, si tienen su hoja para anotar versículos, háganlo. Y van a estar repasando esto. Posiblemente ahorita veamos algunas palabritas que vienen en el original, en el hebreo, y también algunas en el griego. Pero en el otro estudio es donde vamos a mirar más esto. Pero sí quiero que estén muy atentos y se pueden anotar, porque es muy, muy importante este estudio. Miren, ustedes si no quieren saber profecías, no las sepan. Pero esto sí lo tienen que saber muy bien. Porque hay mucho engaño en cuanto a esto y a veces nosotros dudamos cómo fuimos hechos y de qué estamos hechos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a ver la creación. En el libro de Génesis, capítulo 1, ustedes van a ver Dios creando. Del versículo 1 hasta el versículo 25. Y ustedes van a ver cómo Dios preparó las necesidades del ser humano, y no solamente del ser humano, sino de toda criatura viviente que iba a estar sobre la faz de la tierra. El ser humano sobre todas las criaturas vivientes, ya sean que están en el agua o ya sean que están en la tierra o las que iban a estar en el aire. Les preparó todo lo que necesitaban a toda criatura viviente. El versículo 26 va a hablar de lo que le llamamos la corona de la creación, que es el ser humano. Dice el 26, capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora miren, Dios está creando al ser humano, un ser viviente, para que domine a otros seres vivientes. Y estos seres vivientes, como les dije al principio, algunos están en el aire, las aves, otros están en la tierra y otros están en el agua. Y todos ellos son seres vivientes. Pónganse aquí en la mente esa palabra, ser viviente. Va a salir mucho en la palabra. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, va a salir mucho esa expresión, seres vivientes. Ahora el Señor hace al ser humano, lo crea para que tengan dominio. Entonces vamos a regresar. Vamos a mirar que le dio la mayordomía. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, júzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la faz de la tierra. Otra vez, el Señor le dice que ejerzan dominio sobre todo ser viviente.
Ya el Señor hace al hombre y ya había creado también a todos los demás seres. Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahora miren, voy a hacer una pausita, ya voy a leer el capítulo 2, versículo 7, pero quiero decirles el esquema del libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1, el énfasis es de cómo Dios crea en cada día. Lo que va creando es el capítulo 1, es el énfasis y termina con el ser humano. El capítulo 2, el énfasis va a ser el ser humano. Ahí Dios ya no va a hablar de los días y qué creó en los días, no. Ahí va a ser el énfasis en el ser humano y dónde puso al ser humano. Por eso ustedes van a ver el capítulo 2 como que vuelve a repetir la creación, pero muy general. Pero va a ser el énfasis en cómo creó al ser humano. Versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es mi versión. En algunas de las versiones de ustedes va a decir y fue el hombre un alma viviente. La palabra ser viviente y la palabra alma viviente es lo mismo. Entonces vamos a mirar. Si alguna de sus Biblias dice alma, está bien. La mía dice ser viviente. Es la misma palabra que se ocupó para los animalitos. Allí, por ejemplo, vamos a regresar a Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando está hablando del ser humano, lo creó y que le da el poder. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos al ser humano y llenen la tierra, juzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa palabra ser viviente es la misma palabra que se ocupa en Génesis capítulo 2, versículo 7. Ser viviente o alma viviente. Bueno, con eso en mente, ya vimos que Dios agarró al hombre y lo hizo del polvo de la tierra y le sopló el aliento de vida. Ahora voy a ir bien rapidito al libro de Job, capítulo 10. Job, capítulo 10. Y voy a leer del versículo 8 al 12. Este es Job, inspirado por el Espíritu de Dios, hablando acerca de cómo Dios lo creó o creó al hombre, al ser humano. El libro de Génesis dice que nos creó del polvo de la tierra. Pero vamos a mirar aquí cómo Dios hizo esto. Génesis capítulo 10, versículo 8 dice, voy a esperar, todavía estoy viendo que están buscando, pero está bien, vamos a... Está bien. Ok, Génesis capítulo 10, versículo 8 dice, tus manos me formaron y me hicieron, y me vas a destruir. Acuérdate ahora que me has moldeado como barro y me harás volver al polvo. No me derramaste como leche y como queso me cuajaste. No me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones. Y vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Aquí Job está hablando, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el Señor, ese polvo, lo hizo barro.
Para hacer barro usted va a ocupar agua. Va a agarrar la tierra y va a agarrar agua y la va a mezclar. Y ya que la mezcló, según Job, dice que, miren, no sé si alguno de ustedes aquí ha hecho la leche. A mí me tocó hacer leche cuando trabajé de cocinero en un restaurante. Hicimos un queso que se llamaba burrata, un restaurante italiano. Bueno, esa leche la teníamos que hervir un poco y tenía que estar a cierta temperatura. Y una vez que estaba a cierta temperatura, se le tenía que echar el cuajo. Y una vez que se le echaba el cuajo, con un palo teníamos que estar meneando la olla a la leche para que no se hicieran bolas, sino que se pudiera menear con el cuajo bien la leche y va haciéndose una como masa viscosa. Y no está tan caliente porque no tiene que hervir la leche, porque el cuajo, si lo hierve con la leche bien caliente, se hacen bolas como engrudos. Eso tiene que estar a cierta temperatura, ni tibia, un poquito menos de tibia, para echarle el cuajo. Y según Job, Dios agarró agua, revolvió ¿cómo se llama? El lodo, y lo empezó como a cuajar. Yo no estoy diciendo que le echó cuajo, pero Job, inspirado, dice que me imagino a Dios jugando con el barro y tratando de hacer el ser humano, el monito. Y una vez que lo hizo, dice que lo vistió de piel y de carne y lo entretejió con huesos y tendones. O sea, no fue un trabajo nada más así. Dios ocupó su tiempo para hacer al ser humano. Voy a ir al libro de Génesis capítulo 1 otra vez. Vamos a mirar que Dios hizo algo también aquí. Capítulo 1 y el versículo 21. Génesis capítulo 1, versículo 21. Dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Ahora mire, quiero que miren algo aquí, que Dios cuando crea a estos seres vivientes también, tomó su tiempecito, y no solamente esto, sino que también Dios a estos animales, aunque eran cada uno según su género, y muchos de nosotros conocemos esto, por ejemplo, uno les llamamos aves, reptiles, cuadrúpedos, mamíferos, ¿verdad? Nosotros estamos entre los mamíferos según su género, pero interesante que Dios también le llama a todos estos animalitos, les llama seres vivientes. Lo mismo que le llama al ser humano, un ser viviente. ¿Por qué les estoy diciendo esto, familia? Esa palabra, ser viviente, es alma. Y a veces nosotros confundimos esa palabra con algo que nos pusieron adentro. Algo que vino Dios, hizo al ser humano y le puso dentro un espíritu y le puso dentro de él un alma. Pero la verdad, Dios está haciendo almas vivientes o seres vivientes. Es una unión que está haciendo Dios aquí. Ahorita vamos a ir a ver otros versículos. Vamos a ir a ver ahora vi ahorita según su género y voy a ver en Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, 38. Está hablando de la genealogía
del ser humano, de dónde viene, todos, y termina hablando de dónde vino Adán. Dice, Cainán vino de Enos, Enos de Set, Set de Adán, y Adán vino de Dios. El punto que le quiero hacer aquí es que Dios hizo a todos los animalitos y aunque a muchos de ellos los hizo también del polvo de la tierra, está en el libro de Génesis capítulo 2, pero los hizo según su género, pero Adán, dice que Adán lo hizo según también su género y Adán viene de Dios. Y vimos que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora en el Génesis capítulo 2, versículo 7, vamos a regresar a Génesis. Y vamos a ver cómo Dios, una vez que hizo al monito, lo vistió de ¿cómo se llama? De carne, le puso tendones, lo cuajó. Y ahora vamos a mirar qué es lo que hace el Señor. Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Entonces, el Señor Dios tomó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Ahora miren, ya Dios acabó de hacer el ser humano y ahora que lo acabó de hacer, dice que le sopló aliento de vida. O sea, le agarró y le sopló. Voy a ir a Génesis, capítulo 2, perdón, Job, capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. Job capítulo 33 y el versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento, o el Espíritu también, la misma palabra, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Aquí Job, una vez más, es lo mismo que en Génesis, donde Moisés dice que el Señor sopló el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Aquí en Job capítulo 33, versículo 4, dice Job que el aliento del Todopoderoso le da vida. El Señor lo que hizo, ya que hizo el monito, agarró y le dio de su aliento, lo agarró y le sopló. Y el ser humano, una vez que le sopló, fue un ser viviente o un alma viviente. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos, capítulo 17 y el versículo 26. Hechos 17, 26. Dice aquí, y de una sola sangre hizo a todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de sus habitaciones. Aquí, según Pablo, inspirado también por el Espíritu de Dios, dice que el Señor al ser humano le puso sangre y de una sola sangre hizo a todas las naciones del mundo. Ahora miren, voy a volver a tratar de
de ir avanzando, pero yendo un poquito para atrás. Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios a este hombre, que es un ser viviente, un alma viviente, para darle vida, le sopló el aliento de vida. Pero no solamente agarró el polvo, sino que lo cuajó, hizo lodo. Job, en el capítulo 10, del 8 al 12, dice que él hizo barro. Y una vez que hizo el barro, lo vistió de piel, le puso tendones. Y aquí Pablo dice que también tenía sangre, el ser humano. Eso es lo que nosotros miramos ahorita, ¿verdad? Fuimos hechos de esa manera. Ahora voy a ir un poquito a echar para atrás de cómo fuimos hechos. Y ahora vamos a empezar el proceso de desintegración. Cuando el ser humano muere, se muere, saca el aliento de vida, deja de respirar, ya no hay aliento en él, se entierra y va al polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo se desintegra, familia. Y una vez que el cuerpo se desintegra, la sangre igual desaparece y no hay nada del ser humano. Deja de ser un alma viviente o deja de ser un ser viviente. Y yo quiero que pongan bien esto en la mente. Después vamos a ir a ver algunos versículos y vamos a mirar algunas filosofías que se metieron dentro de la iglesia. Y les voy a enseñar nada más una, pero no quiero que se confundan, pero se las voy a enseñar. Había unos conceptos cerrados. El último profeta que escribió en el pueblo de Israel se llamó Malaquías. Y después de Malaquías hasta Mateo, que fue el siguiente que empezó a escribir, no había nada escrito. Dios mandó profeta que se llamaba Juan el Bautista, pero no escribió, nomás llegó a predicar. Bueno, de Malaquías a Juan el Bautista pasaron 400 años. Y de Malaquías hasta que se escribió otra vez un libro, pasaron alrededor de 460 años. Y en esos 400 años, o 460 que se escribieron, o 400 años, hasta que salió Juan el Bautista, el diablo habló. Por 400 años el diablo instruyó al pueblo de Dios. El último que instruyó al pueblo de Dios, por medio de Dios, fue Malaquías. Y de ahí en adelante Dios cayó y por 400 años le metió ideas al pueblo de Dios. Y los discípulos tenían estas ideas. Lucas, bien rapidito. Lucas. Jesús había resucitado. Y se les apareció. Lucas capítulo 24. Y voy a leer el versículo 36. Ya Jesús está resucitado, se les apareció una vez, se volvieron a reunir y Jesús apareció en ese lugar. Versículo 36. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ahora miren, lo que estos hombres tenían eran que estaban viendo un ente o una persona. Ellos creían, por 400 años, Grecia les metió en la mente a los judíos de que cuando la gente se moría, le salía el espíritu o le salía el alma. Y cuando Jesús llegó a hablarles, ellos dijeron, es el espíritu de Jesús o es el alma de Jesús. Y Jesús viene y les dice, versículo 38, y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Miren mis manos
y mis pies, que soy yo mismo. Pálpenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Wow. Ahora, aquí Jesús le estaba, y quiero decirles algo aquí, Jesús les estaba hablando acerca de si era un ente, un espíritu es un ente o es una persona, pero no que vive dentro de nosotros. Son seres creados que Dios tiene y nosotros le llamamos ángeles. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1. Y voy a leer el versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, aquí Pablo está diciendo que Dios a ningún ángel le ha dicho que se siente a su diestra, a su lado derecho, hasta que ponga sus enemigos de sus pies. Se lo ha dicho solo a Jesús. Y versículo 14 dice, no son todos ellos, los ángeles, no son todos los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Ahora miren, ya miramos que el ser humano fue hecho del polvo de la tierra, le pusieron carne, le pusieron huesos, le pusieron tendones, fuimos hechos de una sola sangre. El Señor nos sopló el aliento de vida y fuimos un alma viviente. Pero aquí nuestros hermanos creían en su mente que cuando la persona se moría venía su espíritu. Y cuando ellos creyeron eso con Jesús, Él les dijo, no, espérense. Miren, yo resucité y tengo carne y huesos. Pálpenme, les digo, tóquenme. Un espíritu no tiene eso. Un espíritu son seres, son viento, son ángeles. ¿Y por qué traigo esto, hermanos? Porque después vamos a mirar más adelante un mensaje que se viene aquí en las creencias. Se va a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de la inmortalidad del alma o la mortalidad y la inmortalidad. Hay muchos engaños en cuanto a esto. Y el Señor quería quitarles eso de la mente a los discípulos. Quería que ellos tuvieran muy en claro eso, porque son uno de los engaños que el diablo va a ocupar fuertemente. Lo ocupó en el tiempo de los discípulos para engañarlos y lo va a ocupar en el tiempo del fin también con nosotros. Y nosotros tenemos que tener bien claro cómo fuimos hechos. Tenemos que tener esto en la mente. Voy a ir al libro de Génesis capítulo 7 y el versículo 15. Génesis capítulo 7 y el versículo 15. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 7, versículo 15. Dice, entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda la carne en que había aliento de vida. Aquí según Moisés, que escribió el libro de Génesis, toda la carne, o sea, todos los animalitos, todo lo que había sobre la faz de la tierra, tenían aliento de vida. Versículo 21 ahora.
Después de que entraron, los que se iban a salvar, el 21 y el 22 dice, y pereció toda carne. Ahí perecieron todos los animales, de las aves, los animales que estaban en la tierra y también los seres humanos y también los que estaban en el mar. Pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Y todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida y todo lo que había sobre la tierra firme murió. Aquí estamos viendo que Dios, todo lo que había creado, todo lo que vimos allá en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, que Dios creó a los animalitos de todos sus géneros y creó al ser humano. Solamente los que entraron en el arca se salvaron, pero todo lo demás que tenía aliento de vida, dice la palabra de Dios, que toda esta gente murió, pereció. Voy a ir al libro de Mateo capítulo 10, versículo 28. Y este es Jesús hablando. Dice Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 28. No le tengan miedo o no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, témanle a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Palabras de Jesús. Ahora miren, aquí pareciera, primero de entrada, pareciera que el alma no se puede morir. Dice Jesús, voy a volver a leer, no teman a los que matan el cuerpo, o sea, si te van a matar el cuerpo, no le tengas miedo, tranquilo, pero no pueden matar el alma. Pareciera Jesús que está hablando de dos personas, o sea, este es mi cuerpo y adentro hay un alma, pero después, fíjense lo que dice, más bien ténganle miedo a aquel que puede hacer matar o perecer tanto al alma como al cuerpo en el infierno. En el Hades, la palabra infierno es el Hades. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Apocalipsis. Capítulo 16 y el versículo 3. Dice Apocalipsis 16, 3, cuando se derrama la segunda copa de la ira de Dios, dice que el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente. Algunas Biblias dicen toda alma viviente que había en el mar. Ahora vuelvo a repetir otra vez. El alma, o que es la vida, es la palabra alma en la Biblia, como fue escrita, se dice nefesh. Y a veces es traducida como vida, como ser viviente, como alma. Y en el otro estudio que vamos a mirar la semana que viene, vamos a ver muchos versículos donde esa palabra nefesh también se traduce como persona, también se traduce como sangre. Como persona, yo le voy a decir dónde se traduce. Cuando Sansón, uno de los ejemplos nada más, quería cumplir con el cometido que Dios le dio, estaba ciego, se habían burlado de él y supuestamente ya no tenía fuerzas, lo llevaron a donde estaba el templo de Dagón
y le dijo a uno de los sirvientes de allí, le dijo, llévame a donde están los muros o donde están lo que sostienen los muros, las bases. Por favor, llévame ahí. Lo llevaron, las abrazó, las tanteó y las iba a empujar para que se cayera el edificio, quitara las bases y se cayera. La palabra que ocupa Sansón ahí, al pedirle perdón a Dios y decirle que pueda cumplir con su cometido, le dice, Señor, dame fuerzas y que muera yo con los filisteos. La palabra que ocupó era que muera mi alma, mi nefesh. Y él estaba pidiendo, yo voy a morir, mi alma, soy un ser viviente, pero voy a morir. Quiero morir aquí. Y esa palabra, en muchas ocasiones, vuelvo a repetir, se traduce como persona, se traduce como ser viviente, se traduce como sangre, se traduce como vida. Y algunas veces también se traduce como apetito. Y vamos a mirar, y una de las veces que se traduce como apetito es con Esaú, que decía que sentía que se moría. Su alma estaba angustiada y se moría del hambre. Y la palabra nefesh está pegada con el hambre, con el apetito. Me muero de hambre, decía. Mi alma, mi nefesh va a morir de hambre. Porque quería comer. La semana que viene, familia, vamos a mirar algunos versículos más. Voy a cerrar aquí. Yo sé que posiblemente vaya a haber muchas preguntas en cuanto a esto. Voy a cerrar con estos versículos, pero por lo menos ya vimos cómo Dios creó al hombre. Lo agarró, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Lo agarró del polvo de la tierra, hizo barro, lo cuajó, le puso carne, le puso tendones de una misma sangre, le dio aliento de vida con ser viviente. Y todos los demás animalitos, según su género, también son seres vivientes. ¿Ok? Preguntas, ahora sí, familia.